hablando con el equipo de Fernández Fernández? No, es mentira. Es mentira. Es mentira, pero hay totalmente gente de ustedes, mentira. pero, espera, ¿hay gente de ustedes que esté trabajando? No, también, tampoco. ¿Estás seguro? No, tampoco, también es mentira. También es mentira. Lo que... ¿Guillermo Nielsen es del equipo de ustedes? Guillermo Nielsen es amigo personal mío. Y está trabajando de con, toda la con vida. el equipo de Alberto Fernández. Alberto Fernández lo quiere, parecería, como ministro de Economía. ¿A quién? A Guillermo Nielsen. A Nielsen. Esta intención de Alberto Fernández desnuda que Alberto Fernández, al menos él, tiene muy en claro que el primer mojón económico que van a tener que enfrentar la próxima administración, sea cual sea, tenga la camiseta que tenga, sí, es, uno, renegociar el actual acuerdo con el FMI. Sí. Dos, eso lo tienen todos en la agenda. Dos, pedirle más dinero al FMI. ¿Por qué lo digo? Guillermo Nielsen tiene negociados en su haber 2 acuerdos con el FMI. Y además, Guillermo Nielsen... O sea, tiene experiencia. Tiene experiencia en ese tema. Es más, él fue embajador. Yo te explico lo siguiente, perdón, sí, ¿no? Porque vos sos un tipo que va siempre mucho más rápido. Yo te digo lo siguiente, ¿vos crees que cuando llegue el futuro ministro de Economía, lo primero que tiene que hacer es ir al fondo? Pero pregunto, hay urgencias más dramáticas, me parece. Vos tenés una recesión padre, tenés gente que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes. Digo, no sé, lo primero que hace el ministro de Economía es eso. Bueno, te contesto rápido. Sinceramente, digo, te contesto rápido. No, el próximo ministro de Economía recibe una situación que implica una Argentina yendo derechito hacia una crisis con riesgo de default y riesgo de hiperinflación. Si se cae en default, se va a ir a hiperinflación y los números y variables socioeconómicas, pobreza, indigencia, desempleo, o sea, las variables que tocan y muestran el bolsillo de la gente y la calidad de vida de la gente, si acontece eso van a estar como nunca peor en la historia argentina, o sea, peor que en el 2002. Y la única manera... O sea, vos decís que si ganan el 10 de diciembre o el 11 de diciembre tienen que ir a Estados Unidos y las demandas internas no existen. A ver, no digo, a ver... El FMI no es Estados Unidos. El FMI hay que ampliarlo. Estados Unidos tiene el 17% de voto. Pero hay que negociar con todo el G7. El G7, que son los principales 7 países. Pero las urgencias, yo no termino de entender a los economistas. Está bien, yo entiendo que un tipo tiene que ir a hablar con el G7, con el G9, con lo que vos quieras. Sí. Pero acá en la Argentina, ¿qué pasa? Acá en la Argentina, ¿qué pasa? Si no se acuerda con el fondo, se va a terminar en default rápidamente y todas las variables socioeconómicas van a saltar y estar peor que en el 2002. O sea, hay que hacer eso... No se puede hacer nada antes, no se puede hacer ni un aumento de salario... No, hay que hacer eso y un montón de cosas al mismo tiempo rápidamente. Sí. Hay que hacer eso y además hay que, desde mi punto de vista, hacer sí o sí una reforma del Estado que en 2 años vuelva el tamaño del Estado y el tamaño del gasto público al año 2007, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, que fue el último año en el cual la economía argentina creció. ¿Por qué? Porque las pymes, las micropymes, destruyen empleo, producen cada vez menos, porque están ahogados por el Estado, están ahogados por los impuestos, las regulaciones, el impuesto inflacionario del Estado, la tasa de interés que es para financiar al Estado. Entonces, al mismo tiempo que ir al fondo, el próximo presidente se tiene que ocupar de hacer una reforma del Estado que baje el tamaño del Estado. Yo le diría a Alberto Fernández, señor Alberto Fernández, usted tiene que hacer que en la mitad de su mandato el Estado tenga el mismo tamaño que tenía cuando usted era jefe de gabinete en el 2007-2006 para que los impuestos sean los que había en 2007-2006. ¿Pero tenés que rajar gente del Estado? No, señor. Ah, no hay que rajar. No hay que rajar gente del Estado para alcanzar eso en la primera etapa. La prueba es en el libro Libertad, 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 que escribimos con Javier Milei. Tenemos detallado la explicación de cómo hacerlo sin echar gente. Sin echar gente en esa etapa.
Está bien, perfecto. Digamos, porque vas a tener, si no se agrava la situación socioeconómica, o social especialmente. O sea, no hay que rajar gente, se puede achicar sin rajar gente. Obviamente, tocando las cuentas... Pero en las cuentas, por ejemplo, que hay que bajar en educación, hay que bajar en salud. Hay que bajar las cuentas que hacen al bolsillo de los políticos. ¿Qué cuentas hacen al bolsillo? Por ejemplo, vos podés bajar 9 puntos del PBI, 1. Sí. Sacando los subsidios económicos, pero no como hizo este gobierno, que mató a la gente a tarifazo y no resolvió la situación, porque el problema de los subsidios sigue latente casi como antes. Hay que laburar, hay que ponerse a laburar técnicamente, hay que agarrar empresa por empresa, analizar caso por caso y tocar todas las variables económicas, financieras de cada uno de los balances de cada una de las empresas para poder mejorar la ecuación económica financiera de cada empresa sin aumentar las tarifas como lo aumentó este gobierno. Eso 1. 2, sacar la obra pública, ponerla todo en manos del sector privado. ¿No congelar la tarifa, no mandar la tarifa para atrás? La tarifa... Algo para aliviarle a la gente. La tarifa las congelaron ahora. No, la congelaron no me alcanza. Entonces... Sí, a ver, porque el tema es el siguiente, vos la congelaste en un valor que a la gente se le hace muy difícil de pagar. Yo te cuento, primer punto. A la gente hay que ayudarla, a la pyme, a la micropyme, bajándole impuestos. Y eso le choca enseguida. Pero te sigo diciendo cómo bajar porque es muy importante esto. Es mentira que el Estado no se puede achicar. Es mentira que el gasto público no se puede bajar. Todo se puede hacer, depende del costo social. No, y sin costo social. Por eso te digo, depende del costo social. Mirá, si se puede hacer, todo se puede hacer. Los subsidios económicos comen los políticos con la corrupción. Sí. Y los empresarios con la corrupción. Después la segunda cuenta que hay que tocar, ¿sabes qué? La obra pública. La obra pública hay que pasarla con un esquema de incentivos y garantías todo al sector privado. Ahora, de ahí también afana la casta política y los empresarios. ¿Por qué razón la última vez que estuviste acá me dijiste, si no se dolariza no hay salida? A ver. Y ahora estás proponiendo un plan con esta moneda, ¿no estás proponiendo? No. Yo empecé por la reforma del Estado. Otra cosa que hay que hacer es reformar el sistema bancario y cerrar el Banco Central. Yo cuando te dije la dolarización, yo lo que voy, que creo que va a terminar en una dolarización, de hecho, por eso digo rápidamente una dolarización, pero en realidad hay que ir a una competencia de monedas. ¿Qué quiere decir? Cerrar el Banco Central, que no haya más peso, porque la gente no ahorra en pesos, y mientras haya Banco Central, política monetaria, la inflación nunca va a bajar en serio. Y a la prueba me remito. En los únicos 10 años... Pero bajó la inflación en la época de Menem, había bajado. En la época de Néstor Kirchner había bajado. Ahí va. Muy interesante esto. La inflación en Argentina es mentira, como dice Macri, miente Macri, cuando dice que hubo siempre mucha inflación en los últimos 80 años. No hubo siempre mucha inflación. Hubo 10 años que no hubo inflación. ¿Cuándo no hubo inflación? Cuando se cerró el Banco Central. Pero no se cerró el Banco Central. Entre comillas se cerró. Se le sacó la política monetaria. Porque al haber convertibilidad, el Banco Central ya no hacía más política monetaria. Es cerrar el Banco Central de una manera que se nota menos que lo cerraste. ¿Por qué no hubo inflación en la época de Néstor? ¿Por qué? Te cuento. Porque después de la convertibilidad, los argentinos habíamos perdido la memoria inflacionaria. Entonces se sale de la convertibilidad, no había expectativa de devaluación, no había expectativas de inflación. Además, como no había habido 10 años sin inflación, como había habido 10 años sin inflación, la gente quería muchos pesos. De hecho, ¿te acordás que había Lecop, Patacones, Lecor? O sea, había muchos bonos y la gente tenía apetito por los pesos. Entonces, ¿qué hizo Néstor? Néstor empezó a emitir en el 2003, 2004, 2005, con la Baña. ¿Y qué pasa? La gente, como quería esos pesos, los demandaba. Y así fue que la inflación fue alta, pero aún así se zarparon, porque si vos mirás, la inflación en el 2003 fue 3,7, en el 2004 fue 6,1, en el 2005 por año fue 12,3. Pero mira qué interesante, 3,7, 6,1, 12,3, la duplicaron año tras año y enseguida después tuvieron que intervenir en el INDEC porque enseguida fue a 20. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando recuperamos el Banco Central, empezamos a duplicar la inflación año tras año, pasó al 20, al 30, al 40 y al 60. ¿Sabes qué? ¿No puede bajar la inflación?
Con un banco central que emite moneda en la cual la gente no ahorra. Todos los países pudieron bajar la inflación porque tenían bancos centrales en los cuales la gente creía en su moneda. ¿Y dónde se ve que creían en su moneda? Que la gente de Brasil, Chile, Bolivia te pregunto ahorra desde en su la moneda. ignorancia. ¿El Banco Central no es administrador del dólar acá también? No. Ese que determina, tirarle 600.000 dólares hoy, 200.000 dólares mañana, 60 millones mañana, siempre. Mientras puede. Bueno, pero él es el que maneja el dólar. Pero son dos cosas diferentes. Influenciar en la cotización por un tiempito y un ratito Sí. con el dólar y mantenerlo estabilizado es muy diferente a hacer las Ahora cosas está bien. estable, por ejemplo. Bueno, esto es interesante lo que vos me planteás. Ahora está estable. ¿Cuál es el plan del gobierno en materia monetaria gobierno, ahora, de en estos este momentos? gobierno, sí. El único plan que tiene el gobierno es intentar mantener en forma artificial el dólar lo más quieto posible, la máxima cantidad de tiempo que dure y prender una vela que llegue a las elecciones. Yo creo que el plan económico es inconsistente. ¿Por qué? Porque ahora viste que festejaron que la inflación bajó a 3,4. Sí. Bueno, para que lo entienda tu audiencia, ¿no te hace acordar esto a vos a cuando la inflación bajó en noviembre, diciembre, enero, febrero, que tenías al senador Pinedo que decía, este es el camino? Sí. Y yo le contesté en su momento, mirá que va a volver a saltar el dólar, va a volver a acelerarse la inflación y van a volver a subir las tasas. Es lo que pasó en febrero, marzo, abril. Yo creo que la inflación la van a poder bajar, y no mucho, no sé cuánto, a 3,4, 3,2, 3, 2,8, 2 o 3 meses a lo sumo. ¿Y después le explota? Después el dólar va a volver a saltar a la banda, que es 51,45. El Banco Central va a vender más reservas que las que tiene hoy en día, que las que está vendiendo hoy en día. Y como el Banco Central reservas de verdad no tiene muchas, Sí. tiene para vender, la totalidad que tiene son 17.500 millones de dólares. Sí. Te cuento, el ciclo político del 2015 se perdieron 9.000 millones de reservas. En el ciclo político del 2011 se perdieron 6.000. Entonces hagamos un ejercicio. Si el Banco Central decide vender, no se sabe cuánto, porque ningún Banco Central pierde todas las reservas, Sí. que son 17.500. Vende 10.000 y vende, según lo que anunció, entre 150 y 250 millones Por día. por día, una vez que toca la banda, que todavía no tocó, pero va a volver a saltar el dólar y va a tocar la banda. Si vende a ese ritmo, que no lo sabemos, pero si vende a ese ritmo, 10.000 millones se acaban entre final de agosto y principio de septiembre. Entonces, Te dura para de el día. suceder nada más. eso, el tipo de cambio volvería a saltar por arriba de la banda. Entonces, cada vez que el tipo de cambio vuelva a saltar, la inflación se va a volver a acelerar. Vos decís que a octubre no llegamos con este dólar. No llegamos. Imposible. No creo que lleguemos. Y si se alinean todos los planetas amarillos, Sí. los planetas, los soles, los globos amarillos, y llegamos a llegar con este dólar a octubre con forceps artificialmente mantenido como está, agarrémonos, porque en realidad se llega, pero en realidad lo que están haciendo es agrandar los problemas debajo de la alfombra. Entonces la factura va a venir más adelante y va a haber que tener que pagarla más adelante. Cuando asuma el próximo gobierno, sea el cual sea, podría ser, si le sale la estrategia a este gobierno y fuera reelecto, igual cualquier otro, la devaluación y el salto del dólar va a ser más grande, pero ya al principio del próximo gobierno. Tiene que arrancar con una devaluación. Si llega a mantener el dólar de manera artificial y llegamos hasta octubre y diciembre con este dólar mantenido, vendiendo reservas de manera artificial, cosa que yo lo veo muy poco probable, pero si llega a suceder, el próximo gobierno, cuando empieza el comienzo, el dólar va a saltar, y va a saltar, creo que de manera importante. O sea, vos decís que no hay ninguna manera de que zafemos, nosotros los de a pie. Los de a pie tenemos que estar preparados, Chichi. ¿Para qué? Decime para qué. Para que la inflación de este año 2019 sea más alta que la del 2018, para que el nivel de actividad... ¿Más del 50% de inflación vamos a tener? Sí, muy probablemente sí. Que la inflación, perdón, te dije la inflación, el nivel de actividad de este año, del 2019, sea peor que el del 2018. Peor, ya es peor, sí. Entonces, cuando se publique
el desempleo y la pobreza de mitad de año y de cierre del año, los números sean peores que los del 2018. A mí me gusta porque siempre trae optimismo, Diego. Yo no miento. No, ya sé que no mentís, por lo menos es lo que crees. Me tenés que explicar el juego, los botones que tenés de doble color. Me lo tenés que explicar. No se Bien comprende. así. Es así, sí. Bien así. Está bien, audaz, me parece muy bien. ¿Te Gracias. gustaron? No, me encanta, me encanta. Gracias, Diego. Un placer, Chiche. Si no sabes meter tus ahorros, hacelo con el que más sabe que se daría mercado, mira.